Ustedes, la 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la mesa redonda titulada Manuel Camacho y el Estado mexicano, que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para esto contamos con la presencia en el presidium del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la mesa directiva del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Agradecemos la presencia de la doctora Alejandra Moreno Toscano. El maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. Contamos con la presencia de Diego Valadez. Asimismo, contamos con la presencia de la senadora Dolores Padierna Luna. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia de la senadora Angélica de la Peña. Desde luego agradecemos la presencia de los hermanos María de la Luz Camacho Solís y Rafael Camacho Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al igual que sus hijos, el señor Manuel Camacho y las pequeñas Isabel, Inés y Leonor Camacho Van del Viet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego de su señora esposa, la señora Mónica Van der Vliet de Camacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso. Bien, señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida, yo cedo el uso de la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la mesa directiva del Senado de la República. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este recuerdo y esta plática sobre don Manuel Camacho. Seré breve porque habrá muchos oradores como mucho interés en hablar sobre nuestro amigo Manuel Camacho, y siempre fue capaz de juntar brillantes inteligencias, como es el caso de con quien tengo el honor de compartir la mesa hoy. ¿Y por dónde empezar? Ustedes saben que este junio se cumplió un año de la partida de don Manuel Camacho, y bueno, aún es muy pertinente recordarlo por muchas cosas: su austeridad, su serenidad, su madurez, que son divisas muy escasas y cada vez más. Debo decir que en lo personal se le extraña a don Manuel. Es una presencia para mí muy fuerte, en la que cada plática era una lección y cada jugada política era una aventura extraordinaria. En lo personal le debo muchísimas cosas a don Manuel. Haber compartido los últimos 10 años en un ejercicio político audaz y de caminar la mayoría del tiempo en una austeridad franciscana que la mayoría de la gente no acaba de creer. Pero lo que más le agradezco, y es lo que no esperarían muchos, es su paciencia. Su paciencia para mantener un diálogo significante frente a opiniones diversas. La mayoría de las pláticas que yo recuerdo con don Manuel prácticamente no coincidíamos en nada, pero eso era la mayor riqueza, que siempre, a pesar de permanentemente estar difiriendo, había la posibilidad de construir cosas a partir de estas pláticas. De veras yo le agradezco porque siempre escuchaba los argumentos, debatía, aceptaba la réplica o la refutación, o no la aceptaba y yo insistía. Entonces la paciencia fue un elemento que yo le agradezco muchísimo, y la verdad esta tolerancia a mí muchas veces constante impertinencia de defender argumentos que a veces no eran defendibles, pero sin embargo siempre tuve esa posibilidad.
Y estos últimos años que vivimos en una extraña combinación de valentía, de audacia y por el otro lado una prudencia permanente, hicieron un equilibrio digno de imitar, pero al que siempre me ha resultado imposible llegar. Hoy, frente a elecciones polarizadas y despiadadas, a la puerta de una crisis emergente en el PRD, se extraña su estatura política y sus buenos oficios para lograr acuerdos y acercamientos que se antojaban imposibles. Don Manuel Camacho, amigo y maestro, me dejó innumerables lecciones sobre la política, la vida y la condición humana. Pero de entre todas ellas, la que mayor atesoro y la que me hizo mayor huella en mi vida personal y profesional es la objetividad como una regla. Aprendí a ver la realidad con optimismo, pero sin adornos, a tener la mente y el corazón abiertos para entender a los compañeros, pero también a los adversarios, a tener una visión de Estado en contratesis de calcular sobre la base del partido, el grupo o la tribu, siempre desde una perspectiva patriótica y democrática. Me enseñó que la honestidad intelectual es la forma más auténtica y más poderosa de influencia, que supera y contrapone a la cortesanía, el elogio fácil y la adulación. Don Manuel vivió con intensidad y pasión la política y su amor por México. Fue un actor principalísimo de los hechos de la vida pública más importantes en los últimos 40 años y siempre propuso una ruta de solución y una ruta de acuerdo. Don Manuel entendía que la denuncia y que hablar de los problemas no los resolvía. Siempre nos enfocábamos en ver cómo resolver las cosas. Don Manuel fue un hombre respetado. En 12 años que caminamos por las calles de diferentes partes del país, jamás observé a alguien que le hiciera un gesto de repudio, hecho que hasta la fecha indigna a muchos de sus contemporáneos. Este respeto, junto con su autoridad y trascendencia política, fueron sin duda lo que más lastimaba a sus contrincantes. Su carácter y su gran disciplina le permitieron enfrentar la adversidad. Nunca se dobló ni se fracturó, ni en la política ni en la enfermedad. Don Manuel murió sin ver la construcción del Acuerdo Nacional, al cual dedicó gran parte de su vida. Y sin una izquierda democrática, unida y progresista y dialogante, pero congruente. La mejor forma de honrar su memoria es mantener vivo su legado y continuar esta lucha. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos las palabras del secretario de la mesa directiva, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. A continuación escucharemos el mensaje de la senadora Dolores Padierna Luna. Con el permiso del Presidium y agradeciendo la visita de nuestros invitados especiales, con mucho cariño a su familia, a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, a sus hermanas, a su hermano, en fin, principalmente para ellos, Manuel Camacho Solís será recordado como un personaje clave en la historia política reciente del país, como un firme impulsor de la transición democrática y un ejemplo de buen oficio político y de paciencia en la construcción de consensos. Camacho Solís fue congruente con su manera de ver el país y tuvo el temple para romper con el sistema y sus privilegios, así como para bregar por la senda de la oposición democrática y progresista. En estos tiempos oscuros para nuestro atribulado país, el oficio político de Manuel Camacho luce luminoso al lado de quienes, carentes de él, pretenden resolver los conflictos con manotazos autoritarios y con imposiciones irracionales. Recordemos, solo por poner en la mesa un pasaje de tantos en la vida de Manuel Camacho, recordemos que en la primavera de 1989, tenso aún el país por los cuestionados comicios del año anterior, frescos los ajustes de cuentas del poder, Camacho miró desde su despacho
a un costado del Palacio Nacional. Las confrontaciones recientes habían creado un riesgoso escenario y ahí, en el Zócalo, miles de maestros expresaban su indignación y sus demandas. Manuel Camacho miró abrirse las puertas de Palacio y salir a los soldados que portaban la bandera nacional. Contra lo que algunos pensaban, los maestros hicieron una valla, esperaron que los soldados izaran la bandera y luego la multitud entonó con respeto el himno nacional. Testimonios periodísticos nos dicen que en ese momento fue que Camacho Solís estuvo seguro de que el conflicto magisterial de entonces debería encontrar una salida por las vías institucionales y empujó desde el gabinete una salida negociada, contraria a la mano dura que exigían otros integrantes del gobierno. En las filas de la izquierda, Manuel Camacho encontró una nueva casa, un espacio para continuar su batalla por el cambio democrático. Con el PRD fue diputado federal y en la última etapa de su vida, nuestro compañero senador de la República. Su larga trayectoria pública no estuvo exenta de polémica, pero propios y extraños le reconocen talento, compromiso con el servicio público y con la búsqueda de la paz y de la justicia. Manuel Camacho nos deja ideas y un ejemplo vivo, muy útiles en los tiempos difíciles que atraviesa hoy el país. Su voz hará falta en las filas de los millones de mexicanos decididos a cerrar el paso al autoritarismo que pretende estar de vuelta. Hará falta en la construcción de la indispensable unidad de las fuerzas progresistas, en las que Camacho jugó un papel crucial. Manuel Camacho Solís fue el gran compañero en el Senado, donde extrañamos sus opiniones y sus consejos, su indiscutible talento político de un hombre con visión de Estado y de futuro. Extrañamos a un estratega también. ¿Cómo no recordar ahora, a la luz de los resultados de este gobierno, que en su arranque fue Manuel Camacho uno de los primeros en advertirnos que todo el proyecto del grupo que recién llegaba al poder era restaurar la presidencia más que formar un régimen presidencial? El de este gobierno, decía bien Camacho, es un proyecto de orden y no de cambio. Tenemos la certeza de que Manuel Camacho Solís será recordado como un hombre con visión de Estado, como un político capaz de tejer alianzas, de construir salidas negociadas, de pensar estratégicamente y de arriesgarse por sus ideas y su sueño de un México democrático. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Dolores Padierna Luna. A continuación, escucharemos el mensaje de la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias. Yo venía a sentarme allá abajo junto con ustedes y observar el homenaje que el Instituto Belisario Domínguez rinde a Manuel Camacho Solís. ¿Qué decir de Manuel? Van a decir quienes me acompañan en esta mesa muchas cosas. Yo lo que debo decir es que con Manuel tuvimos una relación muy, muy importante, basada en una discusión permanente que distinguía a Manuel respecto a lo que pasaba en el país. Fuimos colegas en la 59 legislatura. Desde entonces yo recuerdo, y ha sido uno de los libros que más me han gustado leer respecto al tema de la reforma del Estado, cuando Manuel organizó todo el debate, por cierto, de la mano del doctor Diego Valadez,
un libro formidable sobre la reforma del Estado, donde Manuel plasmaba, como presidente de esa comisión, todo lo que pensaba para el país. No había un tema que no le preocupara, no había un asunto en donde no había una reflexión docta, siempre atento a buscar salidas, construir salidas. Manuel fue un constructor de salidas. Eso era lo que era Manuel. Manuel que buscaba desde la política, desde el ejercicio de la política, la vindicación de la política, sin lugar a dudas. Ese era Manuel. Los debates que se tenían con él, y tuve muchos, siempre fueron buscando las salidas, buscando entender, comprender al antagónico o a la antagónica en algún debate, el que fuera. Y por supuesto eran muchos más las coincidencias que teníamos con él, porque era un hombre, insisto, preocupado por el país y buscar las salidas que necesitaba el país. Obviamente, como muchos y como muchas de sus colegas, de quienes tuvimos la fortuna de tener y contar con su amistad, hoy le extrañamos mucho. Le extrañamos mucho aquí en el Senado como compañero nuestro, pero también le extrañamos mucho en la política, en la discusión cotidiana del análisis cotidiano del rumbo que poco a poco se avisora en nuestro país. Siempre él estaba atento a analizar, a buscar, a reunirse con sus amigas, con sus amigos, del que me queda constancia plena que uno de ellos era efectivamente Diego. Buscar las salidas políticas que permitieran siempre incidir en los caminos de la negociación y de la construcción, porque él estaba convencido de que México tenía que transitar por la vía pacífica hacia la democracia, sin lugar a dudas. Ese es el Manuel que hoy extrañamos. Yo no traigo nada escrito porque lo único que tengo en mi mente de Manuel es que era un gran compañero nuestro, en el grupo parlamentario, en el Senado, donde quiera que él estaba. Y por eso su familia, sus hijas, deben sentirse muy orgullosas de su padre. Sus hijos, que son también un gran orgullo, siempre fue un gran orgullo para él, definitivamente tienen en él un hombre ejemplar, aunque se haya ido muy pronto. Eso es todo lo que yo podría decir y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Desde luego que agradecemos el mensaje que la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, nos ha dado, de Derechos Humanos del Senado de la República, nos ha proporcionado. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Alejandra Moreno Toscano. Con su permiso de la mesa, Mónica, para mí es un gran honor que me hayan invitado a esta conmemoración. Se nos ha convocado a reflexionar sobre el momento del Estado mexicano y el legado de Manuel Camacho Solís, a un año de su fallecimiento. Mi comentario sobre el papel que jugó como interlocutor institucional en una reforma social profunda será ese mi enfoque, y esa reforma social profunda aún continúa. Hablaré a partir de mi experiencia, por lo que observé de su actuar para cambiar las tendencias políticas cuando se encontraban encajonadas ante una disyuntiva, y saber elegir el camino que abriría espacios para dar lugar a un acuerdo beneficioso a las partes.
Todavía no se ha resuelto aquel conflicto. Se ha extendido y ha echado raíces. Ha habido intentos de solución parcial. No ha faltado interés por encauzarlo. Pero el cambio que demanda es tan profundo y afecta el acomodo histórico entre lo legal, lo legítimo y la forma de gobierno, lo institucional, por lo cual el episodio chiapaneco será un parteaguas en la vida de México. El sustrato de ese desajuste toca dos de los temas que más le apasionaron a Manuel Camacho: la ecología y los efectos del cambio climático, y la deuda secular de justicia que el Estado mexicano mantiene con el reconocimiento a los pueblos y colectividades indígenas. Es tal vez una herencia del pasado colonial, pero tampoco hay acuerdo acerca de los orígenes de ese desacuerdo. Como sea, ambos temas seguirán definiendo en el futuro inmediato la necesaria reforma del Estado mexicano. Aquí nos diría Camacho, y lo cito casi textualmente porque siempre nos los decía: escuchen y entiendan cuáles fueron los hechos decisivos, distingan las interpretaciones, no se vayan con la finta, analicen quién habla, desde qué posición y cuál es su interés, y hagan la lista de los factores que puedan ayudar a resolver el conflicto. No hagan historia ni busquen culpables, ni enemigos a vencer, ni provocaciones a eludir. No pierdan el tiempo delimitando fronteras institucionales y escribiendo a quién le toca hacer qué. Pues eso lo tendrán que hacer otros. Y aquí está una clave. Si él comenzaba su acción identificando los actores ubicados en posiciones desde las cuales se podía regularle el conflicto, es que estaba preparando desde el inicio ya el acuerdo y la concertación de salida. Y entre paréntesis, lo que pasa ahora es que no funciona esa integración, o no está funcionando esa integración. Quien haya vivido momentos límite, como de guerra y paz, o como de destrucción y reconstrucción, que son momentos límite para el Estado, sabe que las horas cuentan y que las percepciones pueden cambiar en instantes. Como político, elaboraba una hipótesis para sí de lo que podía él hacer, pero necesitaba escuchar las versiones de los otros, las opuestas, las contradictorias, las ideas diferentes, y sopesar esas visiones encontradas, controvertidas, para medir las dificultades y resistencias que iba a encontrar su propuesta. Por eso nos pedía la opinión a muchos, que hoy aquí estamos. Sí. La relación del Estado mexicano y las comunidades indígenas en Chiapas comenzó a reestructurarse y reconstruirse desde que la estrategia de paz se convirtió en el camino para la solución del conflicto. Insisto, la estrategia se hizo primero. Era la paz como camino de solución del conflicto, y por eso se solucionó el conflicto. Y si esa estrategia no está clara desde el principio, es muy difícil
que se avance. Desde el 11 de enero de 1994, cuando explicó ante los medios lo que se proponía hacer como comisionado de la paz y reconciliación en Chiapas, hasta junio de ese mismo año, cuando renunció a esa comisión, se podría ubicar el inicio de una visión de la política donde el poder se deja de ver como sustancia de la que alguien se adueña, herencia militarista de la revolución, y se pasa a una visión política basada menos en la imposición y más en la aceptación de un nuevo equilibrio democrático. Ese es un parteaguas. Como relación social, en proceso de constante renovación, la política, cuando coopera con propósitos claros y convoca a todos los actores participantes en cualquier conflicto a que aporten algo en la solución del mismo, es en ese momento cuando se hace política. En ese momento. En ese sentido, Manuel Camacho hubiera observado con atención la capacidad de comunicación con pleno dominio de la economía del lenguaje y la selección de imágenes con impacto mediático desplegada en las redes sociales simultáneamente a las movilizaciones y plantones recientes. Construir un mensaje distinto al que había sido dominante durante meses o años, en un momento tan corto como menos de una semana, revela una nueva presencia en el foro público. Construir en tan breve tiempo un escenario político distinto nunca sucede así como así. Transformar la indignación suscitada por los hechos violentos en Nochistlán en una mirada diferente al papel de los maestros que se ocupan de niños que habitan en comunidades indígenas bilingües dispersas fue una operación mediática brillante. Y pasar ese mensaje a una sociedad urbana enojada, que ya tenía una posición tomada, y ampliar su campo visual y ajustar su percepción, mostró un dominio creativo fuera de lo común de la tecnología digital como medio de servicio colectivo, y por eso atrapó al mundo. Con esa acción, los jóvenes de las comunidades indígenas probaron estar más mundializados que los jóvenes urbanos atrapados en el consumismo contemporáneo suyos. No es casual que el rostro arcaico del autoritarismo haya resurgido con modos de represión selectiva y eligiera activistas de la radio comunitaria. No es casual. Me refiero al atropellamiento por una patrulla de la policía del músico Salvador Olmos García, fundador de la Pitaya Negra. Fue asesinado hace unos días. Y al recordar a Manuel Camacho estamos obligados a decir las cosas como son. Pienso que ahora mismo, además de estar escribiendo su artículo semanal sobre el estrechamiento del espacio político que augura la violencia política o los resultados de la forma de consulta binaria o referéndum en Europa, nos estaría llamando para pedirnos una tarjeta, tres líneas,
con nuestro punto de vista sobre lo que esos riesgos significaban. Primero, escuchar lo que dicen para entender lo que hacen. Y cuando empezamos a leer, vislumbraríamos el otro tema latente, profundo y complicado que tenemos enfrente. Hasta ahora solo ha surgido como expresiones aisladas en algunos estados, como efecto de inversiones específicas, sin vínculo aparente entre sí, y los metemos en el cajón desastre donde generalmente colocamos las acciones de los gobernadores de los estados y no les ponemos demasiada atención. ¿A qué me refiero? El 16 de junio del 2016, durante la tercera reunión plenaria de la Organización de Estados Americanos, fue aprobada la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración pone al día el convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país. Esa declaración nos obliga a reconocer que las comunidades indígenas de América han avanzado mucho en el terreno legislativo y jurisprudencial. Es una declaratoria que reconoce la diversidad, obliga a respetar el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos indígenas, reconoce sus derechos colectivos, compromete a erradicar cualquier forma de violencia y discriminación, a desarrollar sus sistemas de conocimiento, lenguaje y comunicación, a la educación integral, a reconocer sus derechos sociales, económicos y de propiedad, derechos laborales, de protección del patrimonio cultural y propiedad intelectual, y su derecho a decidir la forma en que desean desarrollarse. Por lo que cualquier proyecto de impulso al desarrollo ha de obtener previamente el consentimiento libre e informado de las comunidades antes de ser autorizado por considerar que afectarán sus tierras o territorios. Y se incluye destacadamente la utilización, explotación de recursos minerales hídricos o de otro tipo. Por la formalidad de las instituciones internacionales y por lo que establece el artículo 1, párrafo 1 de la Constitución mexicana, que incorpora todos los derechos de los tratados ratificados por México como derechos de los mexicanos, el 169 de la OIT establece la obligación de consulta previa con los pueblos indígenas cuando se realiza alguna obra, camino, presa, o se concesiona la explotación de minerales en sus territorios. Y tenemos problemas en casi todos los temas nuevos incorporados, como son derechos de las comunidades a los paisajes, a sus remuneraciones, a la obra pública, a los derechos de vía, a la protección de los bosques, de las selvas, de los ríos y de los humedales. Es el más reciente que me acuerdo. El ecologismo popular ha llegado a ser una corriente muy poderosa y ha hecho del tema ambiental una lucha política. En América Latina, el 12% de los conflictos ambientales en estos 2 últimos años, al parecer, terminan con la muerte violenta del activista defensor de esos derechos. En México ha habido casos sonados y conocidos, publicados y leídos por todos nosotros, pero no elaboramos esas estadísticas.
Cuando se confrontan convicciones profundas sobre la manera de vivir, que es lo que está pasando en las comunidades indígenas y las propuestas impuestas de desarrollo, se desatan conflictos fuertes, difíciles de resolver. Y suponiendo que el tema que más preocupa a la sociedad es la rapidez con que se registra la destrucción de los paisajes naturales, con que se ensucian los ríos, con que se acaban los mares, se extinguen las especies, se pierde la diversidad. Si queremos evitar el resquebrajamiento de la sociedad entre desarrollo rentable y conservación sustentable, y suponemos que el uso inconsulto de la explotación de los recursos minerales o hídricos no está solo en manos de quienes elaboran la ley, no podemos negar que se presagian conflictos muy profundos. Y concluyo recordando a Camacho. Si conocemos la historia de este país, si pensamos a tiempo en el paso que sigue, la realidad real ya está aquí, ya nos alcanzó. Y en conjunto tenemos que encontrar la forma de conciliar el desarrollo con respeto a nuestras raíces, reconociendo los espacios donde se reproduce su riqueza natural y hacer las reformas institucionales necesarias para construir un nuevo equilibrio incluyente, el primero. Analicemos con la mayor honestidad y apertura, sin condenar de antemano, los impactos que traerá la economía del mundo a nuestro territorio. E imaginemos la forma institucional y organizativa que nos asegure que México prevalezca. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Alejandra Moreno Toscano dentro de esta mesa redonda en honor del señor Manuel Camacho. Señoras y señores, queremos darle la bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por acompañarnos esta tarde. A continuación, cedo el uso de la palabra a el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. ¿Cierto o no? ¿Cuál es el significado y la trascendencia de la vida de un gran político? Nos sentimos convocados a hacer esta reflexión cuando observamos el trayecto vital de Manuel Camacho. Fue un hombre que vivió la política en un arco completo, desde su temprana incorporación a la política viva y a la politología, hasta su ejemplar desempeño como senador en esta legislatura, y hasta su muerte, que resulta trágica porque se da en la plenitud de su capacidad de dar frutos. Cabe concentrarse en ciertos aspectos que uno vivió cerca, no demasiado cerca, infortunadamente, de Manuel. Me voy a referir a cosas muy concretas que aprecié en él, además de su impecable honestidad y rectitud. Por ejemplo, su congruencia, su capacidad como negociador, su disciplina y su valentía. Camacho inicia su carrera analizando el agotamiento del sistema PRI-gobierno
y proponiendo un cambio sin ruptura. Este es el nombre de su primera obra, que sintetizaba un conjunto de ensayos escritos en el ambiente del Colegio de México. 50 años de pensar, vivir y practicar la política, el cambio sin ruptura, fue el hilo conductor de sus distintas etapas, de sus actos, de sus decisiones fundamentales. Por ejemplo, en 1990 se anticipa y propone la reforma del Distrito Federal. Los priistas conservadores lo criticaron diciendo, no sin razón, que la democratización de la capital traería la caída del sistema. Su propuesta fue rechazada y la reforma tardaría 25 años en completarse. En 1991, cuando Salinas recupera, gracias en gran medida a lo que hizo Manuel en el Distrito Federal, cuando recupera el control político, Camacho le plantea la oportunidad de abrirse a una verdadera reforma democrática pactada, como se había logrado en España, ejemplo que a él le atraía poderosamente. Salinas hubiera pasado a la historia de hacerle caso a Manuel, nada menos que como autor de la transición mexicana. Pero no, prefirió la vía autoritaria que lo llevó a él y a nosotros al desastre de 1994. En 1999 propone una alianza entre el candidato del PAN, Vicente Fox, y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, que era favorecida por el 80% de la opinión pública. Ese era el nivel de aprobación electoral a una posible alianza de los dos grandes partidos, en aquella época, dos grandes partidos democráticos. En 2000, el acuerdo se frustró por la presión de la oligarquía, de aquellos hombres de negocios que le habían dado dinero a Vicente Fox para su campaña. Se produjo la alternancia, pero ha resultado insustancial. En 2006 y en 2012, Camacho apoya resueltamente a Andrés Manuel López Obrador como la oportunidad de consumar la transición sin ruptura. El fraude y la manipulación impiden la alternancia verdadera. Otra característica de Manuel es su capacidad de negociar, que le permitió intervenir con éxito en el difícil proceso de la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1985. Logró un gran acuerdo político con los grupos emergentes y un programa de obra que superó la crisis. Manuel me dijo que este era el logro mayor que había tenido en su vida, y era la forma en que se desarrolló esta difícil negociación, porque había habido una tragedia colectiva de gran dimensión, una situación extrema, como se ha hablado aquí. Y este logro no ha sido de los más destacados en el recuerdo histórico de Manuel. Como jefe del Departamento del Distrito Federal, gobernó muy bien, recuperó la ciudad para el régimen al que servía y logró negociar con la oposición y con distintos grupos populares. Llegó en una excelente posición como un aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia en 1993. Pero justamente por proponer una reforma a fondo y sobre todo por su independencia personal a toda prueba, fue derrotado. Él fue el negociador con los rebeldes de Chiapas en 1994. No solo logró el cese al fuego, sino un acuerdo que sentó las bases para una reforma indígena que todavía está incompleta y que está frustrada y que ha sido frustrada por la reacción.
quisiera destacar otros rasgos: su disciplina y su valentía. Había en Manuel una fuerte estructura de personalidad que yo le atribuía, algún día se lo comenté, a que su padre había sido militar. Me parecía a veces un hombre dispuesto a someterse con paciencia a las larguísimas asambleas previas en la legislatura 59. Lo vi actuar con orden y precisión como diputado federal, justamente para parar los golpes con los que Vicente Fox quiso inhabilitar a López Obrador. Su valentía fue extraordinaria, porque apostó en varias ocasiones todo su capital político en coyunturas particularmente difíciles, y todo lo perdió y se reconstruyó. Apostó su candidatura basada en un proyecto de reforma contraria a los intereses y a las inclinaciones del ala conservadora del PRI y del propio Salinas. Se arriesgó en la creación de su propio partido de centro democrático y después de ser derrotado se reconstruyó a sí mismo. Apostó todo su capital a la alianza opositora de 1999 y cuando ésta se frustró emprendió nuevos proyectos. Se arriesgó en el apoyo a la candidatura de López Obrador y acompañó a ese líder en todo el difícil proceso de lucha contra el fraude en 2006. ¿Qué es lo que queda de la vida de un hombre público tan relevante como Manuel? No pudo ver el cambio sin ruptura y sin embargo marcó a la historia contemporánea. No solo por las obras que hizo, por los ensayos que escribió, por su pensamiento político que fue transmitido a sus colaboradores, como lo que acabamos de oír a la doctora Moreno, sino por su rectitud, congruencia, disciplina, valentía. Porque fue capaz de construir consensos y porque su presencia así se extenderá y se concretará en leyendas e historias de la transición mexicana a la democracia. Es un propósito colectivo frustrado que aún no se cumple, en el que él puso toda su energía, su valor y su vida, pero se va a cumplir en un futuro previsible y cada vez más cercano. Y entonces reconoceremos en Manuel Camacho Solís a uno de los grandes precursores. Gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Diego Valadez. Muchas gracias. Comienzo diciendo a ustedes, señoras y señores, además de expresarles mi saludo y mi respeto, que hace unos días, cuando recibí una grata llamada de Carolina Alonso y que luego pasó el teléfono al senador Barbosa y me dijo que se preparaba este acto, le agradecí muchísimo que se tomara la molestia de comunicármelo y le dije que con todo gusto yo aquí vendría para aplaudirlo y para aplaudir a quienes intervinieran, pero mi sorpresa luego fue mayor cuando me dijo, no, es que yo lo estoy invitando no para que venga a escuchar, sino para que venga a hablar. Le dije, bueno, senador, y se lo reitero, no puedo sino expresarle con mucha emoción, lo hice entonces y lo hago ahora, mi agradecimiento, porque se trata de la invitación para hacer un recordatorio, una rememoración de quien estuvo vinculado a todos nosotros, en diferentes espacios, en diferentes dimensiones y con diferente carácter. Desde luego con nadie más vinculado que con su esposa, sus hijos, sus hermanos. Pero
también con nosotros, no solo como amigos, sino como ciudadanos. Me toca una parte bastante fácil en la exposición, porque hemos escuchado 5 brillantes intervenciones de 2 legisladoras, de un legislador, de una historiadora y de un brillante también político y politólogo. De manera que se ha presentado ya una perspectiva desde diferentes ángulos de la riquísima personalidad de Manuel Camacho. Y esto me permite entonces abordar otros asuntos diferentes de los que ya han sido agotados en hasta este momento. Tuve el privilegio de ser colaborador y de ser amigo de Manuel. Para mí, no hablo de él ni por él, hablo solo de mí, fue uno de los amigos a quienes más he querido y en quienes más he confiado en los 71 años de vida que tengo. Pero la primera vez que colaboré con él es la que corresponde a un episodio muy poco conocido en la vida política de Manuel Camacho. Cuando vino el decreto expropiatorio de la banca el 1 de septiembre de 1982, el que estaba a punto de ser declarado presidente electo, Miguel de la Madrid, constituyó una serie de grupos de trabajo para preparar diferentes reformas constitucionales. A mí me tocó encabezar la reforma en materia de salud, en materia constitucional, y participar en 2 comisiones. Una que organizaba el licenciado Gamas Torruco sobre sistemas municipales, y otra que se le asignó a Manuel Camacho, que no era abogado, pero pensaba como abogado, para preparar lo que se llamó después el capítulo económico de la Constitución. Y fue él el redactor de los artículos 25 y 26 de la Constitución, con la colaboración de varias personas, entre ellas de Ignacio Marván, aquí presente. Pero quien llevó la conducción y aportó los conceptos de lo que se había ido desarrollando a lo largo de la campaña bajo el tema de rectoría económica del Estado fue Manuel Camacho. Y hoy ese par de artículos sigue siendo el pilar, el último que le queda al Estado por lo que se refiere a su capacidad rectora o conductora de los procesos económicos desde la perspectiva pública, del interés público. Ni él mismo hizo valer después en ninguna declaración ni referencia autobiográfica esa importantísima aportación al sistema constitucional y al Estado mexicano. Otro aspecto ya fue subrayado por don José Agustín Ortiz Pinchetti, el que se refiere a cómo su participación resultó crucial para el rescate de la ciudad después de la devastación de 1985. Pero entonces déjenme ahora que aporte también otra perspectiva que no ha sido todavía tocada, que es la de gobernante. Ya estuvo presente desde luego la idea del gobernante en su gestión frente al desastre del terremoto. Pero ahí era el gobernante en mangas de camisa, el gobernante aplacando la inquietud social, conduciendo la inconformidad, conciliando y en buena medida restañando los daños físicos y morales de que había sido víctima esta ciudad. Pero luego lo tenemos ya gobernando la ciudad. Y solamente mencionaré de lo que hizo, lo que subsiste. Y todos ustedes, sin que yo tenga que calificarlo, sabrán valorarlo. Lo más moderno que tiene como desarrollo urbano esta ciudad se llama Santa Fe. Y esa fue una concepción de Manuel Camacho. Esta sería otra ciudad
si no se tuviera ese portentoso desarrollo que representa lo más nuevo en el orden arquitectónico y urbanístico que presenta esta ciudad. Segundo, el ambiente. Somos testigos, Alejandra Moreno, Ignacio Marván y yo, de entre otros de los presentes además, lo que hubo que negociar y presionar para sacar la refinería de Azcapotzalco, que representaba desde el punto de vista económico un esfuerzo mayor del Estado mexicano, pero sin lo cual seguramente muchos de los que estamos no estaríamos, porque habríamos muerto asfixiados en algún momento de entre ese instante y este. Segundo, hoy no circula. Sigue siendo el instrumento por excelencia para contener los procesos y los picos de la contaminación. Es obra de Manuel Camacho. Y quiero decir a ustedes que no hubo un solo amparo que prosperar. ¿Por qué? Porque también se tuvo el buen cuidado, no solo de construir con toda ortodoxia el decreto correspondiente, sino el de informar, discutir e incluso escuchar al Poder Judicial. Otro aspecto, el agua. Dos medidas cruciales. Una que ya nadie advierte, porque pues ya es lo común. Los inodoros, señoras, señores, eran de 16 litros. Cada descarga eran 16 litros. A partir de Manuel Camacho, cada descarga es de 4 litros. Sin eso, pues habríamos muerto de otra cosa, de sed. Pero esa es obra de Manuel Camacho. Y otra, que no fue poca cosa, la expropiación de esa cosa que se llama Ajusco, y también sin ningún amparo que prosperara, porque de ahí dependía la recarga del manto acuífero de esta ciudad en un altísimo porcentaje. Bueno, estoy solo dando pinceladas, pero es la obra de gobierno y la obra que perduró. Gracias a eso, hecho hace más de 5 lustros, todavía podemos estar donde estamos. Y todavía esta sigue siendo una ciudad viable. Lo habría dejado de ser si en ese momento, o en uno muy cercano a ese momento, no se hubiera hecho. Después habrían sido medidas tardías. Bien, al lado de esto está la gran obra política del conciliador, que ya ha sido mencionada. Está la obra legislativa, su participación en numerosas disposiciones aprobadas por diputados y por senadores. Está también, y esto lo mencionó don José Agustín, su trabajo doctrinario. Y aquí me voy a detener un poco también, porque si bien ya don José Agustín mencionó una de las obras, Cambios sin ruptura, me gustaría dar el panorama general. Él se formó académicamente en el Colegio de México en una segunda fase de su desarrollo académico. La primera fase de su desarrollo académico es estrictamente UNAM, Facultad de Economía. Y entre sus primeros ensayos hubo uno de enorme interés y de clara actualidad o vigencia, porque se refirió a lo que llamó, así se llamó, es un ensayo de 30 o 40 páginas, Estado o feudo. ¿Y a qué se refería? Este es un trabajo publicado, fue un trabajo publicado en 1974, y se refería a un fenómeno que conocemos con el afectivo título de caciquismo. Ya era opresivo, ya era un gran obstáculo al desarrollo democrático del país en 1974. ¿Y qué hemos hecho con relación al fenómeno del caciquismo entre 1974 y 2016?
debo decirles que efectivamente no se puede decir que no hayamos hecho nada. Hemos hecho mucho, lo hemos aumentado. Bueno, poco después publicó otro trabajo que se llamó Los nudos históricos del sistema político mexicano. Y allí entró a fondo, entre otras cosas, a la crítica del sindicalismo corporativo mexicano, que nutría al sistema político hegemónico de ese momento. Fue un libro de enorme capacidad analítica y crítica. Después tenemos lo que ya señaló don José Agustín, Cambio sin ruptura, que ya señaló él algunas de sus características. Tenemos, esto fue publicado en el año 94, y luego en 2001, recién transcurrida la elección de 2000, publicó La encrucijada y como subtítulo, y después del antiguo régimen, ¿qué? En 2000 terminó el antiguo régimen hipotéticamente. Él preguntaba qué seguía. Y allí hizo el mejor argumento posible acerca de la necesidad de una reforma del Estado que modificara las condiciones de gobernabilidad y de gobernanza del país. De gobernabilidad en cuanto a la capacidad del poder de ser efectivo y de gobernanza en cuanto al estilo o forma de ejercer el poder. Luego publicó el que hasta este momento es su último libro. Y digo hasta este momento es su último libro, porque como propuesta al final de mi plática, pero de una vez la anticipo y después de todo ya nada más faltan 2 minutos para concluir, creo que hay que recoger todos sus artículos periodísticos y sus discursos parlamentarios, y que esa sea su obra póstuma, porque está llena de ideas. En sus artículos y en sus discursos dejó muchas pistas, muchas claves de solución para el México de nuestro tiempo. Pero lo que fue su último libro en vida fue El desacuerdo nacional, Orígenes, consecuencias y propuestas de solución. Esta es una obra publicada en 2006. Y ciertamente ahí vienen muchas propuestas de solución para los problemas que vive el país. Hay, desde luego, otras publicaciones suyas. Y como agradezco, recordaba la senadora de la Peña, en un par de ellas efectivamente fuimos coautores. Uno de esos libros fue el resultado de una serie de conferencias que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, y allí efectivamente están apuntados muchos compromisos. Uno de ellos, el de la construcción de una nueva forma de gobierno para el país. Quiero, y con esto terminaré, y creo que se justifica, que en esta ocasión no solo hablemos los que hemos hablado, sino que también hable, así sea unos minutos, Manuel Camacho, y me da mucho gusto y me llena de orgullo que pueda hablar en este caso a través de mi modesta palabra. Pero no resisto dejar de leer a ustedes solo unas páginas, unos fragmentos que ilustran la actualidad del pensamiento de Manuel Camacho y que muestran también los orígenes y la distancia cronológica de sus preocupaciones por el país. En Cambio sin ruptura, refiere que en 1985, siendo secretario de Educación Jesús Reyes Heroles, Manuel fue a visitar al secretario de Educación en compañía de Alejandra Moreno. De manera que si Manuel no dice lo que ocurrió, en este momento lo puede aclarar la otra protagonista. Dice así: fueron con el
secretario de Educación para presentarle el programa de descentralización de la Administración Pública Federal. Dice, don Jesús tomó el documento, lo puso sobre su escritorio y me dijo, Camacho, si viene a tratarme asuntos administrativos, mejor váyase. Si quiere que hablemos de política, puede quedarse. Dígame, don Jesús, contesta Manuel Camacho. Dígame usted a mí, replica Reyes Heroles. Dígame usted a mí, Camacho, ¿se necesita o no se necesita un golpe de timón? Don Jesús, sí se va a necesitar. La estabilización de la economía va a terminar siendo muy pesada para la gente y deberá realizarse un cambio político fuerte. La verdad, no sé cuándo, dijo Manuel. ¿A qué se refiere usted, Camacho, con cambio político fuerte? Replica. Por todos lados tenemos fuerzas que ya no son parte del arreglo político. Habrá que reconstituir el tejido político del país. Mi duda, don Jesús, es quién lo debe hacer. Mire, Camacho, que negocie el que pueda negociar. No todos pueden, no todos tienen tamaños. Pero ese no es el problema principal. Lo que importa es el país. El sistema ya no está funcionando. Por si lo olvidaron, era 1985. No es un asunto de hombres, de echarle toda la responsabilidad a este o a aquel presidente. Cada fin de sexenio, el país está encerrado en riesgos cada vez más graves y está pagando costos altísimos que no pueden atribuirse nada más a errores humanos. Piense usted, dice Reyes Heroles a Camacho, que más temprano que tarde se va a necesitar un golpe de timón y en este momento hay que ir a fondo. Si no se hace, se acaba la República. Ya sabemos si esto es o no de actualidad. Otro párrafo muy breve. Es ya para concluir el libro, Cambios sin ruptura. Y dice, esto ya es nada más Manuel Camacho. Pienso que las necesidades objetivas de la realidad política de México exigen y seguirán exigiendo que exista un jefe de Estado con gran fuerza institucional, pero que, al mismo tiempo, las responsabilidades de la administración son tan amplias que conviene ir diferenciando el ejercicio de la jefatura del Estado de la responsabilidad del gobierno y de la administración, recuperando nuestra tradición constitucional en lo que hace a un mayor control político sobre el Ejecutivo por parte del Congreso de la Unión. Esto lo hemos venido repitiendo muchos y recuerdo hace algunos años haber estado ante un público numeroso al que se dirigió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entre ese público estábamos Manuel Camacho y yo, y el ingeniero Cárdenas planteó y suscribió una tesis que varios más también sosteníamos en el sentido de la necesidad de establecer en México un gobierno de gabinete. Finalmente, y ya será lo último que lea, es el último párrafo de este libro, que por otra parte quiero hacer la precisión porque así la hace su autor. Dice que escribió contando con las opiniones de Alejandra Moreno Toscano, de Marcelo Ebrard, de Ignacio Marván, de Enrique Márquez, de Roberto Salcedo y de Juan Enríquez. Y concluye así su libro. Y con esto concluyo yo también mi intervención, porque creo que se adecua esta reflexión a lo que todavía estamos pensando y viviendo hoy. Dice,
el verdadero valor en la política nunca ha estado en amenazar con el uso de la fuerza o construir las razones de la exclusión, sino en tomar en cuenta y responder a la sociedad, en comprometer los cambios y en comprometerse con la sociedad para sacarlos adelante. Ese era Manuel Camacho. Señoras y señores, desde luego que agradecemos las palabras del doctor Diego Valadez dentro de esta mesa redonda en honor del señor Manuel Camacho. A continuación, yo solicito al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, sea tan amable de dirigir sus palabras. Gracias, yo me siento muy honrado de poder estar esta tarde con tan distinguida presencia. De verdad hemos disfrutado mucho de las disertaciones que aquí se han vertido. Agradezco la presencia de manera muy especial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias, ingeniero, por ser solidario con este tipo de asuntos que el Senado de la República lleva a cabo. De verdad, muy reconocido por la disertación de la doctora Alejandra Moreno Toscano, historiadora del personaje y desde luego una conocedora de los asuntos que preocuparon a ambos, que hicieron trabajo juntos. Esa clase de política que nos dio José Agustín Ortiz Pinchetti, de toda la trayectoria de Manuel Camacho, y desde luego esta extraordinaria intervención de parte del doctor Diego Valadez. A todos ustedes, gracias y bienvenidos. De manera muy especial a los familiares, a Mónica Vanderfield de Camacho. De verdad, Mónica, te tenemos cariño, aprecio y nos anima que estés por acá. La presencia de las niñas, ¿sí? De Leonor, la pequeña Leonor que ahorita salió a asuntos propios del horario, ¿verdad? Y a las muchachitas Isabel e Inés, bienvenidas. A nuestro amigo Manuel Camacho, hijo, Manuel Camacho, economista, intelectual, de verdad te tenemos aprecio y respeto, Manuel. A sus hermanos, a don Rafael, a María de la Luz, y aquí más, hay dos hermanas acá, ¿no? No, una nada más, perdón, a María de la Luz. Y a sus amigos de toda la vida, con los que hizo obra política, y obra académica y reflexión. David Axiola, René Cervera, Eduardo de la Torre Jaramillo, Óscar Argüelles, Ignacio Maruán. Gracias, Ignacio, por tu presencia en esta tarde. Y a todos ustedes, quienes tuvieron interés de participar en este aniversario, en este primer aniversario luctuoso de nuestro amigo Manuel Camacho. Yo no voy a aportar datos históricos, quiero aportar datos que hicieron una convivencia exitosa acá en el Senado de la República. Fíjense que cuando yo fui nombrado coordinador del grupo parlamentario y tenía yo a personajes como a Manuel Camacho, como Alejandro Encinas, pues como Angélica de la Peña, que todos tienen historia política, tienen trayectoria, decía yo, ¿cómo debo tratarlos? ¿Cuál es la relación que debo de entablar con ellos? Afortunadamente, tuvimos de parte de ellos la generosidad de poder contribuir con su experiencia, con sus conocimientos, a que el grupo parlamentario del PRD luciera e influyera. Manuel Camacho, de él puedo decir que en él reconocimos en el grupo parlamentario un pensamiento estratégico, siempre un pensamiento estratégico de las cosas. Después de una discusión, el que cerraba la discusión era Manuel Camacho. Se reservaba para cerrar la discusión y así lo teníamos ya esperando para dar una visión estratégica
de la definición que teníamos que hacer como grupo parlamentario. Sí nos fue bien, nos tomamos un aprecio especial. Yo en muchas ocasiones le dije a Manuel, ¿cómo te sientes, Manuel? ¿Cómo te sientes en el Senado? O sea, teniendo la sensibilidad de que siendo un personaje debe tener el cuidado en el trato. Y me decía, me siento bien, Miguel, me siento bien. Estamos haciendo cosas acá en el Senado que están siendo parte de las definiciones de la vida política nacional. Y así lo hicimos siempre. Hemos actuado con convicción junto con él. Hemos tenido muchos momentos complicados, sí los tuvimos, pero los resolvimos juntos. Juntos lo resolvimos. Así es que Manuel Camacho es el compañero, el hermano, que ya no está con nosotros físicamente, pero que siempre es parte de la referencia para tomar decisiones. Siempre para nosotros es. Y por eso fue importante que nos reuniéramos en esta tarde, que yo estimo ha sido una tarde de profunda reflexión y de un enorme éxito en todos sus propósitos. Y debo decirle a Diego Valadez que gracias a una parte que yo la considero de la familia de Manuel Camacho Solís, Carolina Alonso, Caro, ya tenemos preparada la obra de Manuel Camacho. Ya la tenemos preparada, la tenemos lista para edición por parte del Instituto Belisario Domínguez, y yo voy a dirigirles 2 cartas, una a Mónica y otra a Manuel, para que me le autoricen al Instituto Belisario Domínguez la edición de la obra de Manuel Camacho. Recoge todo su pensamiento, el que fue ha sido publicado en el Colmex, sus obras, sus artículos en el Universal y todo lo que en el Senado aquí construyó. Estará pronto en edición si me lo autorizan y tendrá en sus manos, sin ningún propósito de lucro, sin ningún propósito de hacer venta de ellos, sino de distribuir en universidades, en las bibliotecas del Congreso, en manos de legisladores, en manos de ustedes, la obra de Manuel Camacho Solís. Así es que eso ya lo tenemos resuelto, ya está terminado y listo para mandarse a imprenta. ¿Sí? No tengo más que agradecer la presencia, de verdad, de decir que tenemos presente a Manuel Camacho, que sus ideas están con nosotros y que nos sirven para resolver los momentos complicados que tenemos. Gracias, les agradezco su presencia. Señoras y señores, a nombre de la 63ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia dentro de esta mesa redonda en honor del señor Manuel Camacho.